La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas del apartamento en el piso 12, mientras Ana revisaba por quinta vez su presentación para la reunión del día siguiente. Carlos la observaba desde el sofá, fingiendo concentración en su laptop, pero en realidad estudiando el rostro de su esposa. 5 años de matrimonio habían tejido entre ellos una red invisible de rutinas, compromisos laborales y conversaciones superficiales que disfrazaban el silencio creciente de su intimidad. Ana había cambiado en el último año. O quizás siempre había sido así y Carlos simplemente no lo había notado. Su ascenso a gerente en la consultora más prestigiosa de la ciudad la había transformado. Ahora vestía trajes más elegantes, llegaba más tarde a casa, hablaba en un lenguaje corporativo que él apenas comprendía. Carlos, ejecutivo de tecnología con una carrera sólida pero predecible, sentía que su esposa navegaba en aguas cada vez más profundas, alejándose de la orilla donde él permanecía. ¿Vendrás a buscarme mañana después de la celebración?, preguntó Ana, sin levantar la vista de la pantalla, su voz mecánica como quien pregunta la hora. ¿Qué celebración? Carlos cerró su laptop, buscando los ojos de su esposa. Te lo mencioné ayer, Carlos. La empresa cerró el contrato Morrison. Habrá un cóctel en la oficina. Ana finalmente lo miró, sus ojos verdes cansados, pero impacientes. Pedí que me recogieras alrededor de las 9. Carlos asintió, tragándose la molestia de no recordar. Últimamente todo en la vida de Ana parecía más importante, más urgente, más real que cualquier cosa que sucediera entre ellos. El matrimonio se había convertido en una coreografía ensayada. Buenos días mecánicos, besos de despedida sin sentimiento, cenas en silencio interrumpidas solo por el brillo hipnótico de los teléfonos móviles. Estaré allí, prometió Carlos, aunque una voz en su interior susurraba que debería llegar antes, que debería ver con sus propios ojos ese mundo corporativo que parecía devorar a su esposa día tras día. La oficina de Ana bullía con energía cuando Carlos atravesó las puertas de cristal a las 7:30 de la noche, 1 hora y media antes de lo acordado. Había inventado una excusa sobre terminar temprano en el trabajo, pero la verdad era más oscura. Necesitaba ver cómo Ana se comportaba cuando creía que nadie la vigilaba. El espacio era moderno y frío, todo acero y vidrio, iluminado por luces LED que conferían un tono casi irreal a la escena. Ejecutivos con copas de champán en mano conversaban en grupos, sus risas falsas resonando contra las paredes minimalistas. Carlos aceptó una copa de un mesero que pasaba, sus ojos escaneando la multitud en busca de su esposa. La encontró cerca de las ventanas panorámicas, su silueta recortada contra el horizonte urbano que parpadeaba con luces de neón. Pero no estaba sola. Un hombre joven, probablemente unos años menor que Ana, se inclinaba hacia ella con una familiaridad que hizo que el estómago de Carlos se contrajera. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, traje caro que gritaba ambición, el desconocido tocaba el brazo de Ana mientras hablaba, sus dedos demorándose un segundo más de lo profesionalmente aceptable. Y Ana sonreía. No era una sonrisa cortés, era una sonrisa radiante, del tipo que Carlos no veía dirigida hacia él en meses. Sus ojos brillaban con el reflejo de las luces de la ciudad, mientras asentía a algo que el hombre decía. Cuando él se acercó aún más, susurrando algo al oído de Ana, ella echó la cabeza hacia atrás y rió, su mano posándose brevemente en el pecho del desconocido en un gesto que podría interpretarse como casual, pero que a Carlos le pareció devastadoramente íntimo. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo la proximidad física, era la química evidente, la comodidad mutua, la forma en que Ana permitía las atenciones del hombre sin un solo gesto de incomodidad o rechazo. Durante 5 minutos interminables, Carlos observó cómo su esposa coqueteaba, porque no había otra palabra para describir lo que estaba viendo, con ese extraño que parecía conocerla mejor de lo que él mismo la conocía.
Fue otro colega quien salvó a Ana, acercándose para susurrar algo en su oído. El cambio fue instantáneo. Ana se giró, sus ojos encontrando los de Carlos a través del mar de ejecutivos, y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Se apartó del hombre joven con una velocidad que confirmaba la culpa, alisándose el vestido, componiendo su expresión en algo más neutral. El hombre joven siguió su mirada y sus labios se curvaron en una sonrisa arrogante cuando identificó a Carlos. En lugar de retroceder con discreción, avanzó directamente hacia él con la confianza de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Tú debes ser Carlos», dijo, extendiendo su mano con un apretón demasiado firme, demasiado desafiante. «Pedro Navarro, acabo de unirme al equipo. Tu esposa es excepcional, muy talentosa». La pausa antes de excepcional fue deliberada, cargada de insinuación. Carlos estrechó la mano con fuerza suficiente para hacer que Pedro parpadeara. «Lo sé, por eso me casé con ella». Ana llegó a su lado, forzando una sonrisa brillante que no alcanzaba sus ojos. «Amor, llegaste temprano». Besó su mejilla, su perfume mezclado con algo más, el perfume de Pedro. Y Carlos sintió náuseas. «Terminé antes», respondió Carlos, sus ojos nunca dejando los de Pedro. «Pensé en sorprenderte». «Qué romántico», comentó Pedro con sarcasmo apenas velado. «Bueno, los dejo. Ana, hablamos el lunes sobre ese proyecto». Le guiñó un ojo antes de alejarse, un gesto tan descaradamente inapropiado que Carlos tuvo que contenerse físicamente para no seguirlo. El viaje en auto a casa fue un mar de silencio tenso. Ana miraba por la ventana, sus dedos jugueteando nerviosamente con el cinturón de seguridad. Carlos conducía con mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante. La ciudad pasaba borrosa a su alrededor, luces y sombras mezclándose como sus pensamientos caóticos. Cuando finalmente llegaron al apartamento, Ana fue directa a la cocina, sirviendo vino con manos temblorosas. Carlos la siguió, apoyándose contra el marco de la puerta, bloqueando su escape. «¿Quién es él?». La pregunta salió más calmada de lo que se sentía por dentro. Ana bebió un largo trago antes de responder. «Te lo dije, Pedro Navarro, nuevo en la empresa, área de desarrollo de negocios. No me refiero a su cargo, me refiero a qué es para ti». Ana lo miró con ojos que intentaban parecer inocentes, pero solo lograban parecer evasivos. «Es un colega, Carlos, nada más. Los colegas no tocan así. Los colegas no susurran así. Los colegas no hacen que tu esposa sonría de esa manera». La voz de Carlos se quebró en la última palabra, traicionando el dolor bajo la rabia. «Carlos, estás exagerando». Ana intentó tocar su brazo, pero él se apartó. «Vi cómo te miraba. Vi cómo lo mirabas. Y lo peor de todo, Ana, es que no hiciste nada para detenerlo. Nada. Parecías encantada con su atención». Ana dejó la copa con fuerza sobre la encimera, derramando vino como sangre sobre el mármol blanco. «¿Sabes lo que es ser mujer en ese ambiente? ¿Sabes lo difícil que fue conseguir esta promoción? No puedo simplemente rechazar a Pedro de manera abrupta. Él es importante en la empresa. Su padre es uno de los socios principales. Si lo ofendo, si hago una escena, podría arruinar todo lo que he construido. ¿Entonces sacrificas tu matrimonio por tu carrera?». Las palabras de Carlos cayeron como cuchillos. «No es tan simple». Ana gritó, lágrimas finalmente brotando. «Trato de navegar una situación imposible. Sí, Pedro es insistente. Sí, es inapropiado. Pero estoy manejándolo de la mejor manera que puedo sin destruir mi posición profesional». «¿Manejándolo?». Carlos rió sin humor. «Parecías estar disfrutándolo». El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Ana se limpió las lágrimas, su rostro endureciéndose. «No te voy a mentir. Es halagador. Hace años que no me miras como Pedro me miró esta noche. Hace años que no me haces sentir deseada, especial, interesante. Así que sí, tal vez disfruté un poco la atención. Pero eso no significa que haya hecho algo mal». Las palabras golpearon a Carlos como puños físicos, porque eran verdad.
¿Cuándo fue la última vez que realmente vio a su esposa? ¿Que la elogió, la sedujo, la hizo sentir que era el centro de su universo? Ana, comenzó, pero ella levantó una mano. Estoy cansada, Carlos. Hablemos mañana. Y así, con heridas abiertas y palabras sin decir, se fueron a dormir en el mismo lecho, pero en mundos completamente separados. Las siguientes semanas fueron un campo minado de tensión. Carlos y Ana coexistían más que vivían juntos, sus conversaciones limitadas a lo estrictamente necesario. Carlos se torturaba imaginando a Ana en la oficina con Pedro, preguntándose cuánto había avanzado la situación. Ana, por su parte, se refugiaba en el trabajo, llegando cada vez más tarde, sus excusas cada vez más elaboradas. Cuando llegó la invitación para la siguiente celebración corporativa, un aniversario de la fundación de la empresa, Carlos insistió en asistir. Ana no pudo negarse sin levantar más sospechas. La fiesta era aún más opulenta que la anterior, celebrada en el ático de un hotel de 5 estrellas con vistas panorámicas de la ciudad iluminada. Champán francés, canapés gourmet, música jazz en vivo. El tipo de evento donde el dinero y el poder se mezclaban en un cóctel embriagador. Carlos no dejó el lado de Ana ni un segundo. Su mano permanecía firmemente en la parte baja de su espalda, marcando territorio de una manera que habría sido embarazosa en otras circunstancias. Pero Ana no protestó. De hecho, parecía casi aliviada por su presencia constante, hasta que Pedro apareció. Vestía un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Carlos, su cabello brillante bajo las luces del cristal. Llevaba una copa de whisky en una mano y una sonrisa predadora en su rostro, mientras se acercaba directamente hacia ellos, ignorando a todas las otras personas en su camino. «Ana», saludó, besando ambas mejillas de ella de manera continental, sus labios demorándose un segundo más de lo necesario. «Estás radiante esta noche». Sus ojos recorrieron su cuerpo de manera tan obvia que varias personas cercanas notaron y fruncieron el ceño. Carlos sintió la tensión en el cuerpo de Ana, pero ella mantuvo su sonrisa profesional. «Gracias, Pedro. ¿Conoces a mi esposo, Carlos?» «Por supuesto». Pedro le ofreció la mano, pero Carlos la ignoró, sus brazos cruzados sobre su pecho. Los ojos de Pedro brillaron con diversión. «Ah, el marido celoso, encantador, el marido protector», corrigió Carlos, su voz peligrosamente baja. «Hay una diferencia». «¿La hay?» Pedro bebió de su whisky, estudiando a Carlos como un entomólogo estudiaría un insecto. «Porque desde donde estoy parado parece que estás sofocando a tu esposa. Una mujer como Ana necesita espacio para respirar, para crecer, para explorar». «Pedro», Ana intervino, su voz tensa, «creo que deberías». «¿Explorar qué exactamente?» Carlos dio un paso adelante, cerrando la distancia entre él y Pedro. Eran de altura similar, pero Carlos tenía una solidez que Pedro carecía, músculos ganados en el gimnasio versus el cuerpo delgado de alguien que nunca había peleado. «Oportunidades», Pedro respondió con insolencia, «profesionales, personales, lo que sea que la haga feliz». «Ella es feliz». «¿Lo es?» Pedro miró directamente a Ana. «¿Eres feliz, Ana?» Era una trampa cruel, y todos lo sabían. Si Ana decía que sí, estaría mintiendo frente a testigos. Si decía que no, estaría humillando públicamente a Carlos. Ella abrió la boca, cerró, sus ojos llenándose de pánico. Carlos no esperó su respuesta. «Ven conmigo», le dijo a Pedro, su tono no dejando espacio para discusión. «Necesitamos hablar. En privado». Carlos guió a Pedro hacia el balcón, lejos de los oídos curiosos y las miradas cotillas. El aire nocturno era frío y cortante, el viento azotando sus ropas mientras se paraban en el borde del ático, 20 pisos sobre el suelo. La ciudad se extendía ante ellos como un mar de luces,
indiferente al drama humano desarrollándose en su altura. Pedro se apoyó contra la barandilla con confianza fingida, pero Carlos notó cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el metal. «Muy dramático», comentó Pedro. «¿Qué pasa ahora? ¿Me vas a empujar?» Carlos se acercó hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Escúchame muy cuidadosamente, porque solo lo diré una vez». Su voz era un susurro mortal, más aterrador que cualquier grito. «Ana es mi esposa, no tu conquista, no tu proyecto, no tu oportunidad, es mi esposa. Las mujeres no son propiedades, amigo». Pedro intentó sonar desafiante, pero su voz tembló ligeramente. «No estoy hablando de propiedad, estoy hablando de compromiso, de votos, de lealtad, conceptos que claramente son ajenos a alguien como tú». Carlos colocó sus manos en la barandilla a cada lado de Pedro, efectivamente atrapándolo. «Investigué sobre ti, Pedro Navarro, hijo de papi que nunca ha tenido que trabajar por nada. 3 relaciones arruinadas porque no puedes mantener tu pene en tus pantalones, un patrón de perseguir mujeres casadas porque son un desafío, un juego para tu ego». El rostro de Pedro palideció. «No sabes de qué hablas». «¿No?» Carlos sacó su teléfono, mostrando capturas de pantalla de Facebook, Instagram, mensajes filtrados. «Daniela Moreno, casada, tu supervisora en tu trabajo anterior, relación extramarital de 6 meses hasta que su esposo lo descubrió y casi pierde la custodia de sus hijos. Renata Silva, comprometida, la secretaria del CEO. Rompiste su compromiso y luego la dejaste cuando te aburriste. Lucía Fernández». «Suficiente». Pedro apartó el teléfono, su arrogancia finalmente desmoronándose. «¿Qué quieres?» «Quiero que te alejes de mi esposa, completamente. Profesionalmente puedes interactuar lo mínimo necesario, pero ningún coqueteo, ningún toque innecesario, ningún comentario inapropiado. Nada». Carlos se inclinó más cerca. «Y si vuelvo a verte comportarte de manera irrespetuosa con ella, si vuelvo a ver ese brillo en tus ojos cuando la miras, te garantizo que tu padre no podrá protegerte de lo que te haré». «¿Me estás amenazando?» Pedro intentó recuperar algo de dignidad. «Te estoy educando», corrigió Carlos. «Verás, hombres como tú viven en un mundo donde las consecuencias no existen, donde pueden tomar lo que quieren sin pensar en las vidas que destruyen. Pero yo soy una consecuencia, Pedro. Soy el precio que finalmente tendrás que pagar si no cambias tu comportamiento». Carlos se apartó, dándole espacio a Pedro para respirar. «Tienes una elección. Puedes ser profesional, respetuoso, un colega decente, o puedes continuar siendo el depredador que eres y descubrir exactamente cuánto puedo hacer para arruinar no solo tu carrera, sino tu vida entera. Porque esas capturas de pantalla que te mostré las tengo todas guardadas. Y conozco a muy buenos abogados y periodistas que estarían fascinados con una historia sobre acoso sistemático en ambientes corporativos». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el aullido del viento y el murmullo distante de la ciudad. Pedro miraba a Carlos con una mezcla de miedo, rabia e incredulidad. Nadie le había hablado así jamás, nadie lo había desafiado tan completamente. «Entendido», finalmente murmuró, toda la pelea drenándose de su cuerpo. «Me mantendré alejado». «Bien». Carlos se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Ah, y Pedro, si alguna vez decides que mi advertencia no fue seria, recuerda esto. Hay una caída de 20 pisos desde aquí. Muchas cosas pueden parecer accidentes cuando suceden a esta altura». La amenaza quedó suspendida en el aire como humo venenoso mientras Carlos regresaba a la fiesta, dejando a Pedro temblando en el balcón, sus ilusiones de invencibilidad finalmente destrozadas. Cuando Carlos regresó al salón, Ana lo esperaba cerca de la entrada, su rostro pálido y ansioso.
¿Qué le dijiste? La verdad, respondió Carlos simplemente tomando su mano, que tú eres mi esposa y él necesita respetarlo. Carlos, no puedes simplemente amenazar a mis colegas. No lo amenacé, lo eduqué. Él la miró directamente a los ojos. ¿Realmente quieres que continúe su comportamiento, Ana? ¿Disfrutas tanto su atención que estás dispuesta a permitir que destruya nuestro matrimonio? Ana abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta, porque la verdad era más complicada de lo que quería admitir. Sí, había disfrutado la atención de Pedro. Sí, había alimentado su ego lastimado, pero no al costo de su matrimonio, no al precio de perder a Carlos. No, susurró finalmente. No quiero eso. Entonces déjame protegerte, déjame ser tu esposo. Y permanecieron en el salón por 1 hora más, pero el ambiente había cambiado. Pedro se mantenía al otro lado de la habitación, evitando incluso mirar en su dirección. Otros colegas notaron el cambio, susurrando entre ellos, especulando sobre qué había sucedido en ese balcón. De camino a casa, Ana finalmente rompió el silencio. Sé que he estado distante. Sé que la promoción me cambió. Me hizo creer que necesitaba ser diferente para tener éxito. Más dura, más fría, menos yo misma. Carlos manejaba en silencio, dejándola hablar. Y cuando Pedro comenzó a prestarme atención, me hizo sentir que tal vez podía ser exitosa y todavía ser deseable. Pero fue egoísta de mi parte. Fue injusto contigo. Contigo que nunca has dejado de amarme, incluso cuando yo dejé de amarme a mí misma. Ana. Carlos estacionó el auto frente a su edificio, girándose para mirarla. Te he amado desde el momento en que te conocí. Pero amor no significa ser pasivo cuando alguien intenta tomar lo que es mío. No como posesión, sino como compromiso. Y tú tienes que decidir, ¿quieres este matrimonio o quieres la validación de extraños? Los meses siguientes no fueron fáciles. La confianza, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Ana comenzó terapia, explorando por qué había permitido que Pedro cruzara líneas, por qué había necesitado esa validación externa. Carlos también fue aprendiendo a expresar sus necesidades en lugar de asumir que Ana simplemente las conocía. Pedro, fiel a su palabra, o más precisamente, aterrorizado por las consecuencias, mantuvo una distancia profesional estricta. Eventualmente solicitó traslado a otra oficina, alegando mejor oportunidad de crecimiento, aunque todos sabían la verdad. El ecosistema corporativo tiene forma de expulsar a los depredadores una vez que son expuestos. Ana aprendió a establecer límites, a ser firme sin disculparse, a navegar el ambiente corporativo sin sacrificar su integridad o su matrimonio. Descubrió que el respeto real venía de su competencia y carácter, no de tolerar comportamientos inapropiados. Carlos aprendió que proteger a su esposa no significaba controlarla, sino apoyarla mientras ella se defendía. Aprendió a ver sus propias inseguridades, a trabajar en su conexión emocional con Ana, a nunca asumir que el amor era suficiente sin acción. 2 años después, Ana y Carlos renovaron sus votos en una ceremonia íntima, no porque necesitaran hacerlo, sino porque querían. Una elección consciente de recomprometerse después de casi perderlo todo. Durante su lectura de votos, Ana habló sobre tentación, sobre el momento en que casi cambió algo real por algo brillante pero vacío. Carlos habló sobre casi perder a la mujer que amaba porque asumió que ella siempre estaría allí. El matrimonio no es ausencia de tentación, dijo Ana, lágrimas corriendo por sus mejillas. Es la elección diaria de no ceder a ella. Es ver lo que podrías tener y elegir lo que ya tienes porque sabes su valor. El amor no es pasivo, añadió Carlos.
Es fiero, es protector, es trabajo duro cada día, es ver a tu pareja luchar y no mirar hacia otro lado. Es pelear por lo que construyeron juntos. La historia de Ana, Carlos y Pedro se convirtió en una leyenda susurrada en la empresa, una advertencia sobre líneas que no deben cruzarse, sobre consecuencias que esperan a quienes juegan con matrimonios ajenos, sobre el precio del silencio y el poder de la acción. Y en las noches tranquilas, cuando Ana y Carlos yacían juntos en la oscuridad, las cicatrices de esa época permanecían, no como heridas abiertas, sino como recordatorios de lo cerca que estuvieron del abismo y lo fuertes que tuvieron que ser para retroceder. Porque al final no es la ausencia de tentación lo que define un matrimonio fuerte. Es lo que haces cuando la tentación aparece. Es la elección que haces cuando nadie está mirando. Es el respeto que exiges, los límites que estableces y el amor que decides honrar, incluso cuando es difícil. Ese es el verdadero precio del silencio, no lo que perdemos cuando callamos, sino lo que ganamos cuando finalmente encontramos la valentía de hablar.